Our greatest need is not for new political leadership in Washington. Our greatest need is not to slow down the recession. Our greatest need is not to solve the race problem. Our greatest need is not to derail the woke agenda, nor to stop. Bienvenidos con ustedes una vez más, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte del pastor Steve Lawson, que es una predicación reciente del pastor Steve. Bueno, esto que vamos a ver es en el contexto de Romanos capítulo 1, versos 14 al 17. Leemos aquí que es la palabra que vamos a enfatizar, es la palabra evangelio, verso 16. Y en el verso 17 también. Primero, vamos a ver qué dice el pastor Steve Lawson sobre esta palabra ¿por qué? Porque en otras versiones originales, aquí Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a escuchar entonces lo que dice el pastor Steve Lawson desde el verso 14 al 17 de Romanos 1. Así que comencemos. These 4 verses are also known as Paul's great I ams. And you'll note as I read this that verse 14, verse 15, and verse 16 begin with the words I am. So this is Paul's great I ams, and may these be our I ams this day. Entonces, esta palabra aquí de Romanos 1, verso 16, es la palabra yo soy. Estos 4 versículos, dice el pastor Steve Lawson, que también se conocen como el gran yo soy de Pablo. These 4 verses are also known as Paul's great I ams. And you'll note as I read this that verse 14, verse 15, and verse 16 begin with the words. Ahí está, comienzan con las palabras yo soy. En la versión 1960 Valera dice por qué. Pero en versiones originales dice yo, por ejemplo, verso 16, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, comienzan con la palabra yo soy, dice Steve. I am. So this is Paul's great I ams, and may these be our I. Y ahí dice el pastor Steve que, así que este es el gran yo soy de Pablo, que estos sean, dice el pastor Steve, sean nuestro yo soy este día. Ahora vamos a continuar y vamos a enfatizar la palabra evangelio. Y atención con lo que va a decir el pastor Steve Lawson, porque es muy importante que tengamos en cuenta, porque de repente perdemos de vista cuál es nuestra misión en este mundo como cristianos, cuál es nuestro trabajo en este mundo. Porque podríamos estar centrándonos en muchas otras cosas del mundo, en la política, en agendas del mundo, y perder de vista el evangelio, el mensaje de salvación. Así que atención con esto que va a decir el pastor Steve Lawson, porque es tremendo esto. Atención. The greatest need that we have in the world today is for the gospel to do its work. Our greatest need is not for new political leadership in Washington. Our greatest need is not to slow down the recession. Our greatest need is not to solve the race problem. Our greatest need is not to derail the woke agenda, nor to stop the homosexual movement, nor the transgender insanity. The greatest need, and I underscore the word greatest, the greatest need we have is for the gospel to do its work
and all these other things will be taken care of. Ahí está, fíjese lo que dice al final el pastor Steve Lawson. Entonces la mayor necesidad que tenemos es que el Evangelio haga su trabajo, la mayor necesidad. Y dice Steve Lawson que, fíjese las enumeraciones de problemáticas que gobiernan hoy en día en el mundo, la agenda del mundo que gobierna, y de repente muchos cristianos, pastores incluso, pueden desviarse de nuestro llamado como cristiano para llevar en este mundo a las almas perdidas. Podríamos hablar de la agenda de colores que gobierna gran parte del mundo, esa ideología de género, por ejemplo, pero nosotros al final no vamos a ganar nada si solamente queremos luchar como para vencer eso. En realidad, como dice el pastor Steve Lawson, nosotros no vamos a eliminar eso no se va a terminar, todo lo contrario, va a ir de mal en peor. Así que debemos de centrarnos principalmente, como dice aquí el pastor Steve Lawson, la mayor necesidad que tenemos es que el Evangelio haga su trabajo, principalmente eso es, el Evangelio, que haga su trabajo. Y qué impresionante lo que dice al final el pastor Steve Lawson. The need we have is for the gospel to do its work, and all the Y luego, y todas esas otras cosas de agenda del mundo que gobiernan muchas naciones, todas esas otras cosas serán atendidas. Lo primordial, lo primero es que las almas escuchen el poder de la palabra de Dios que hay en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay que comenzar por allí. No simplemente caer en las batallas carnales que al final no va a detener todas esas agendas inmorales del mundo. No se va a detener, incluso va a ir en aumento. Entonces, lo primordial, la mayor necesidad es anunciar el Evangelio de Jesucristo, porque como dice Romanos 1:16 y dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé que es poder de Dios. Poder de Dios. Qué importante esa palabra. Y ahora vamos a ver cómo el pastor Steve Lawson va a dar el ejemplo en el contexto de Romanos 1 del apóstol Pablo cuando fue a caminar allí en Roma, en varios lugares, y fíjese lo que hizo el apóstol Pablo, en lo que él se centró principalmente. Vamos a ver cómo continúa o lo que dice a continuación el pastor Steve Lawson. This is why Paul wanted to go to Rome, not to be a spectator of the sights, and not as an activist to protest the abuses of the humanistic government, not to lobby the Senate, nor to picket Caesar's palace. He wanted to go to Rome not to boycott the Colosseum or to shut down Circus Maximus. Paul was determined to go to Rome so that he could preach the gospel of Jesus Christ and put the gospel up in the marketplace of ideas and watch the gospel blow out of the water every other philosophy and ideology. Impresionante la gran verdad en el contexto de lo que enseña la palabra de Dios en Romanos 1 y en varias partes de las escrituras allí de Pablo en Roma. Qué tremendo esta verdad que dice el pastor Steve Lawson. Quería ir a Roma Pablo no para boicotear el Coliseo o cerrar el Circo Maximus. Y anteriormente dice el pastor Steve Lawson que tampoco Pablo fue a hacer una protesta carnal al gobierno o a ser un activista carnal en contra de cierta ideología. Nosotros hoy vemos muchos activistas, carnalmente hablando, en contra de la ideología de género o en contra de la bandera de colores, ese movimiento de colores de arcoíris. Tenemos mundanos, vamos a decir mundanos de bien, que están luchando en contra de esa comunidad. Pero resulta, bueno, tenemos uno muy conocido, por ejemplo. Le voy a dar un ejemplo para que usted entienda lo que quiero decir.
me viene a la mente el caso de Agustín Laje. Seguramente conoce a Agustín Laje. Él lucha contra todo ese sistema de la ideología de género, la bandera de colores y Agustín Laje, humanamente hablando, es un luchador en contra de toda esa agenda. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve lo que hace este hombre o parecidos a personas como Agustín Laje? ¿De qué le sirve hacer todo eso si al final esas almas no serán salvos en Cristo Jesús? ¿De qué sirve hacer todo eso si al final no le damos el Evangelio de Jesucristo? ¿Entiende usted el punto? ¿Entiende usted la importancia y la verdad de lo que está diciendo aquí el pastor Steve Lawson? ¡Qué impresionante! Fíjese a lo que fue Pablo. Pablo no fue, como dice aquí el pastor Steve, no fue a boicotear el Coliseo o a cerrar el Circo Maximus. Y dice, más atrás dice, no fue para protestar contra los abusos del gobierno humanista. No fue a eso el apóstol Pablo. No. Dice, vamos a ver un momento aquí. Pablo quería ir a Roma no para ser un espectador. This is why Paul wanted to go to Rome. Not to be a spectator of the sights. And not as an activist to protest the abuses of the humanistic government. Not to lobby the Senate, nor to... No, ahí está, no para hacer lobby en el Senado, ni para hacer piquetes en el palacio de César. No fue para eso el apóstol Pablo. Picket Caesar's palace. He wanted to go to Rome not to boycott the Colosseum or to shut down Circus Maximus. Paul was determined to go to Rome so that he could preach the gospel of Jesus Christ. Amén. Pablo estaba decidido a ir a Roma para predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. And put the gospel up Y poner el evangelio en el mercado de las ideas in the marketplace of ideas and watch the gospel y ver cómo el evangelio saca del agua todas las demás filosofías e ideología. Hay un versículo de Pablo a los Corintios que dice, y le voy a compartir el versículo que está en 2 de Corintios capítulo 10. Usted va a ver aquí en pantalla. Fíjese lo que dice Pablo a los Corintios. 2 de Corintios 10, 3. Para que usted entienda lo que le quiero decir. Dice la palabra: porque aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales. No, las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Por eso destruimos los sofismas y toda clase de altanería que se levante contra el conocimiento de Dios y sometemos toda inteligencia humana, ahí está, para que obedezca a Cristo. Esto es importante. Nosotros derribamos sofismas, los sofismas y toda clase de altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios y sometemos toda inteligencia humana para que obedezca a Cristo. Entonces, tremendo esto. Vamos a ver. Entonces dice aquí Steve Lawson que como el evangelio saca el agua de todas esas, aquí está la palabra filosofía e ideologías. blow out of the water every other philosophy and ideology. Entonces, qué importante no perder de vista el mensaje que nosotros los cristianos debemos de proclamar en este mundo caído, que es principalmente la mayor necesidad, como está enseñando Steve Lawson, es el evangelio. Como dice la palabra aquí en Romanos 1, 16, 17. Ya vimos aquí que la palabra es: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Y para aquellos que ya han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, para aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, bueno, les quiero compartir aquí por el pastor Steve Lawson, y vamos a ver por qué esto que dice Pablo aquí es así. Y el pastor Steve Lawson lo va a dejar claro. El Evangelio, poder que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Por la fe vivirá. Por la fe en Cristo Jesús vivirá. Es decir, nunca debemos separar la fe de Cristo. Siempre es la fe en Cristo. Porque cualquiera podría decir, sí, yo tengo fe. La pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Y la fe en quién? Esa es la pregunta. La fe en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice el pastor Steve Lawson de la seguridad que tenemos en este Evangelio, la seguridad que tenemos por la fe en Cristo Jesús, esa seguridad eterna, la seguridad de la salvación, pero no solamente la seguridad de la salvación, perseverar siempre en Cristo Jesús, mientras estemos en este mundo, obviamente, perseveramos en Cristo Jesús porque somos salvos. No perseveramos en Cristo Jesús para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Así que atención aquí. Is no one who exercises saving faith will ever stop believing in Jesus Christ and will never stop believing the gospel of Christ. An unbeliever may become a believer, but a believer will never become an unbeliever. Amén. God gives the gift of saving faith, and it is a powerful, potent faith that will never implode. It will never run out of gas. It will never fade away. It will always keep on believing in Jesus Christ. Amén. We may weaken. We may trip and fall. But we will never stop believing in Jesus Christ. We believe the day we came through the narrow gate. We believe every step of the way throughout the Christian life. And when we're on our deathbed, we will be believing in Christ. It's known as the perseverance of the saints, which goes beyond just eternal security. Eternal security means I can never lose my salvation. The perseverance of the saints means I can never stop persevering in my faith and following after Christ. Tremendo, tremendo cómo enseña el don que tiene el pastor Steve Lawson para enseñar la palabra de Dios. Estos son los verdaderos pastores que la Iglesia de Cristo tiene, no solamente nuestro pastor, obviamente, de nuestra iglesia local, entendiendo que se están congregando, me imagino. Entonces, tenemos también a pastores como el pastor Steve Lawson, que son los pastores verdaderos, que están enseñando la palabra de Dios, porque ese es el trabajo de un pastor verdadero, enseñar la palabra de Dios. No puede estar haciendo otra cosa que no sea la de enseñar la palabra de Dios a su propia iglesia local y sea donde sea que vaya, porque aquí el pastor Steve Lawson fue invitado a la congregación donde pastorea el pastor John MacArthur en Grace Community Church. Entonces, mire qué impresionante. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y mire qué gran verdad que dice el pastor Steve Lawson. Nadie que ejerza la fe salvadora dejará de creer en Jesucristo. Esta es la fe verdadera en Cristo, porque hay muchos que niegan que exista una fe superficial. Sí, existe la fe superficial, esa fe superficial que al final esa persona no creyó verdaderamente en Cristo Jesús, porque un día se apartó, un día abandonó a Cristo, un día llegó incluso a blasfemar el nombre de Cristo. Blasfeman, de repente muchos se apartan de Cristo, se alejan de Cristo, abandonan a Cristo
llegan al punto de blasfemar contra la palabra de Dios, entonces eso es evidencia de que claramente esa fe era superficial. Muchos dicen que creen en Cristo, pero ni siquiera se congregan, por ejemplo. Ahí tenemos también, es raro eso. Ahí hay que examinarse, porque un verdadero cristiano, mínimamente, un verdadero cristiano mínimo para comenzar su caminar en Cristo, debe congregarse, debe ser parte de una iglesia local, parte de esa comunidad de creyente que se reúne en nombre del Señor Jesús, a escuchar la palabra, a ser discipulado, a evangelizar y a tener comunión con otros hermanos de esa misma fe en Cristo. Entonces, la fe superficial lo vemos claramente en la Escritura, pero aquí el mensaje del pastor Steve Lawson es hacia aquellos que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesús, que vivimos para Cristo y no perdemos de vista nuestro llamado en este mundo, que nuestra mayor necesidad, y para aquellos especialmente que no son salvos, es llevarles, entregarles el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice el pastor Steve Lawson, nadie que ejerza la fe salvadora dejará de creer en Jesucristo. Nadie. Faith will ever stop believing in Jesus Christ and will never stop nunca y nunca dejará de creer en el Evangelio de Cristo. believing the gospel of Christ. An unbeliever may become a believer Esta es una frase espectacular. in Jesus Christ and will never stop believing the gospel Vamos a of escuchar de Christ. nuevo. An unbeliever may become a believer, but a believer will never become an unbeliever. Ahí está. Un incrédulo puede convertirse en creyente, en un cristiano verdadero, pero un creyente nunca se convertirá en un incrédulo. No, imposible. Imposible. Es blanco o negro. O sos un verdadero cristiano o no. No hay matices allí. Es blanco o negro. O verdaderamente uno es un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo o no. Es sí o no. Punto. No hay discusión. Un creyente nunca se convertirá en un incrédulo. Un incrédulo sí se convertirá en un creyente, pero no al revés. Como dice aquí, tremendo esta frase. Quiero hacer un flyer con esto porque se merece un flyer para el pastor Steve Lawson. Un creyente nunca se convertirá en un incrédulo, pero dice antes, vamos a ver un momento, un incrédulo, ahí A está. believer will never become an Perdón, vuelvo un ratito. Aquí estamos. An unbeliever may become a believer, but a believer will never become an unbeliever. Amén. God gives the gift of Esto es importante. Dios da el don de la fe salvadora. Es por eso que esa fe verdadera en Cristo es verdadera en Cristo, esa fe, porque es Dios. Dios da el don de la fe salvadora y es una fe poderosa y potente. Por eso Pablo dice, Romanos 1:16, es poder de Dios, no es un poder nuestro. Nadie puede creer verdaderamente en Cristo, esa fe en Cristo, así porque sí, de la noche a la mañana, sin haber escuchado el Evangelio. Porque nosotros sabemos que por oír palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. Es decir, aquellos que hemos creído, en mi caso, yo puedo hablar por mí, mi testimonio, mi conversión, mi nuevo nacimiento, comenzó escuchando la palabra de Dios. Dios usó personas para que me hablen de Cristo, me hablen de Dios a través de su palabra. Y allí comenzó la obra de Dios en mi corazón, obviamente a través del Espíritu Santo. Así comienza la verdadera conversión. Es Dios que da el don de la fe salvadora. Efesios capítulo 2. Es un don de Dios. De principio a fin es una obra de Dios en el corazón del hombre. Por eso dice Lawson, dice una fe poderosa, potente. saving faith, and it is a powerful, potent faith that will never implode.
que nunca implosionará, nunca se quedará sin gasolina, nunca se va a desvanecer, nunca. It will never run out of gas. It will never fade away. It will always keep on believing in Jesus Christ. Siempre seguirá creyendo en Jesucristo. Esa es la fe verdadera. We may weaken, Obviamente, mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, en este cuerpo corrupto, como dice Pablo, vamos a debilitarnos. Podemos tropezar, caer, obviamente. we may trip and fall, but we will never stop. Ahí está, ese es el punto, eso es lo más importante. Esta es la evidencia número 1. Nunca dejaremos de creer en Jesucristo. Believing in Jesus Christ. We believe the day we came through the narrow gate. We believe every step of the way throughout the Christian life. And when we're on our deathbed, we will be believing in Christ. Amén. It's known as the perseverance of the saints. Esto se conoce como la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos, perseverar en Cristo, no es para ser salvo, es porque ya somos salvos. Esto aclaro porque hay muchos que quieren tergiversar ciertas enseñanzas de pastores como Still Lawson, MacArthur, y es importante aclarar esto. La doctrina de la perseverancia no es para ser salvo, es porque ya somos salvos. Es porque esa fe en Cristo es verdadera. Punto. Se conoce como la perseverancia de los santos, Which goes beyond que va más allá de la simple seguridad eterna. La seguridad eterna, la seguridad de la salvación en Cristo. just eternal security. Eternal security means I can never lose myself. Ahí está, seguridad eterna significa que nunca puedo perder mi salvación. Amén, porque la fe en Cristo, la fe verdadera en Cristo, si es verdadera, punto, somos salvos en Cristo, listo. O somos salvos o no. Entonces, alguien que no tenga la seguridad de su salvación en Cristo, bueno, ojo ahí, cuidado, ahí hay que examinarse a sí mismo. Entonces, seguridad eterna significa que nunca puedo perder mi salvación. Amén. Salvation, the perseverance of the saints. Pero la perseverancia de los santos significa que nunca puedo dejar de perseverar, porque mi fe en Cristo simplemente es verdadera. Entonces, por tanto, nunca puedo dejar de perseverar. Entonces, hay que dejar claro esto. No perseveramos en Cristo para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Funciona así, es así, bíblicamente es así. Saints means I can never stop persevering in my faith and following after Christ. Ahí está, en mi fe y seguir a Cristo. Así que tremenda verdad que le quería compartir con ustedes en este momento de parte del pastor Still Lawson. Bueno, si a usted le gustaría leer todo, escuche bien, leer todo este sermón del pastor Still Lawson, yo voy a estar dejando un enlace debajo de este video en mi blog personal, claudiogSaucedo.com. Allí puede encontrar el enlace para que usted pueda leer el sermón completo, que yo le compartí aquí una parte importante. Usted puede leer completo en mi blog personal, así que vaya y lea completo este poderoso sermón del pastor Still Lawson. Voy a ver si puedo subir el video, pero por lo menos puede leer completamente esta enseñanza bíblica del pastor Still Lawson. Comparta este video, dele me gusta, suscríbase a este canal y comente debajo de este video. Saludos y bendiciones.